La noche ha desplegado su manto sereno y el mundo exterior, poco a poco, comienza a silenciarse para dar paso a la calma profunda. Permítase este momento para usted, acomódese entre las sábanas y deje que su cuerpo encuentre la postura más cómoda y natural. Imagine que afuera cae una lluvia suave, una caricia constante sobre los cristales, o que a su lado un fuego cálido chisporrotea en la chimenea, ahuyentando cualquier rastro de prisa. Si este tipo de relatos pacíficos le acompañan bien en su descanso, le agradezco que deje un me gusta y se suscriba a Sabiduría para Dormir, permitiendo que nuestra comunidad crezca en serenidad. Antes de cerrar los ojos del todo, me encantaría saber: ¿desde qué país o ciudad me estás escuchando esta noche? Descanse, deje ir el día, porque aquí el tiempo ya no tiene prisa y la noche nos cuida. La historia que compartiremos hoy ha sido elegida con delicadeza, pues posee el don único de apaciguar los pensamientos más inquietos antes de dormir. Viajaremos juntos a un jardín antiguo, un espacio donde la filosofía no se usaba para debatir con dureza, sino para aprender a vivir con ligereza y paz. No se preocupe por retener los detalles, los nombres o las fechas de este relato, no hay nada aquí que deba memorizar o analizar. Deje que mis palabras fluyan como un riachuelo constante, un sonido suave que lo acompaña sin exigirle nada a cambio. Su único propósito en este instante es entregarse al descanso, sabiendo que puede quedarse dormido en cualquier momento, ya sea en la primera página o a mitad del camino. La voz continuará aquí, como un faro amable en la penumbra, mientras usted se desliza hacia un sueño reparador. Permítase soltar el control, respire profundamente y sienta cómo el peso del día se disuelve en esta atmósfera de absoluta seguridad. Al fin y al cabo, la sabiduría más antigua siempre nos enseña que el mayor logro de la vida es, simplemente, saber descansar en paz. Capítulo 1. El eco de un malentendido y la verdadera calma. A menudo, a lo largo de los siglos, el nombre de Epicuro ha sido asociado erróneamente con los excesos, los banquetes interminables y la búsqueda desenfrenada de placeres efímeros. Sin embargo, la verdad que aguarda en su jardín es mucho más parecida al susurro de la lluvia que cae esta noche. Un placer que nace de la ausencia de dolor, de la quietud del alma y de la contemplación tranquila. Imaginar a este sabio en un banquete ruidoso es olvidar que su verdadera felicidad residía en un trozo de pan, un poco de agua fresca y la compañía de unos pocos amigos bajo la sombra de un árbol. Él no buscaba encender fuegos artificiales en el espíritu, sino mantener la brasa suave y constante de un hogar encendido en pleno invierno. La sociedad de su época, e incluso las venideras, malinterpretaron su invitación al placer porque el mundo suele confundir la felicidad con la agitación. Pero usted, que ahora descansa en la penumbra, sabe muy bien que la mayor alegría no es el ruido, sino el alivio dulce de cuando el ruido por fin se detiene. Epicuro entendía que el verdadero placer no es añadir cosas a la vida, sino restar las preocupaciones innecesarias que nublan nuestra mente. Al mirar su jardín, descubrimos que su filosofía era, en realidad, un bálsamo diseñado para aliviar el cansancio del mundo. ¿No es acaso un alivio saber que para ser feliz no se necesita conquistar nada externo, sino simplemente aceptar lo que ya somos en paz? Su propuesta era tan sencilla que a los poderosos de su tiempo les pareció sospechosa, pues un ser humano que necesita poco es un ser humano imposible de controlar. Mientras la lluvia sigue golpeando suavemente el tejado, le invito a despojarse de esas falsas expectativas históricas y a descubrir al hombre real, un amigo de la sencillez. Sentémonos de forma imaginaria junto a él en esa entrada del jardín, sintiendo la calidez de su bienvenida y la ligereza de sus palabras. Aquí no hay exámenes, no hay juicios, solo la certeza de que el descanso es el estado natural de un alma que ha dejado de pelear con el viento. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El verdadero epicureísmo es esta misma sensación que experimenta su cuerpo en este instante. El placer puro de existir sin dolor, el peso ligero de las mantas y la respiración que se vuelve pausada. Al limpiar el nombre de este filósofo de los mitos del pasado, limpiamos también nuestra propia mente de la prisa por acumular y hacer. Nos damos cuenta de que la paz mental no se encuentra al final de una larga lista de tareas cumplidas, sino en el espacio sagrado que creamos cuando decidimos que por hoy ya ha sido suficiente. Deje que el malentendido del mundo se quede afuera, en el frío de la noche, mientras nosotros nos adentramos en la calidez de su verdadera sabiduría. Capítulo 2. Las puertas abiertas del jardín y la igualdad del alma.
El jardín de Epicuro, mejor dicho, el jardín de este sabio no era una escuela común y corriente, ni un palacio de mármol cerrado para los intelectuales influyentes de la gran Atenas. Aquel espacio, rodeado de sencillos muros de piedra y olivos antiguos, tenía una característica que escandalizaba a los ciudadanos de la época, y era que sus puertas estaban abiertas para absolutamente todos. En un mundo dividido por clases, donde el valor de una persona se medía por su origen o su riqueza, este filósofo decidió que en su hogar no habría distinciones. Allí entraban los hombres libres, pero también los esclavos estudiaban los ciudadanos respetados junto a las mujeres, quienes por fin encontraban un lugar donde su voz y su pensamiento eran escuchados con el mismo respeto profundo. Imagine por un momento esa atmósfera al caer la tarde, cuando el sol teñía de tonos dorados las hojas de los árboles y la brisa traía el aroma de la tierra húmeda después de una tarde de lluvia. Todos se sentaban alrededor de una mesa rústica, compartiendo pan, unas pocas aceitunas y agua fresca, unidos no por el estatus, sino por el deseo sincero de sanar el alma. Para Epicuro, la filosofía no era un ejercicio de orgullo o de poder, sino una medicina para el sufrimiento humano, y la medicina debe estar al alcance de cualquiera que la necesite. Él solía decir que la filosofía que no alivia ninguna pasión del ser humano es tan inútil como la medicina que no cura las enfermedades del cuerpo. Por eso, su jardín era un refugio de igualdad absoluta, un oasis donde el peso de las etiquetas sociales simplemente se desvanecía al cruzar el umbral. ¿No es maravilloso pensar que, desde hace más de 2000 años, ya existía un rincón en el mundo donde lo único importante era aprender a vivir en paz con uno mismo? Usted, que me escucha en la quietud de su habitación, también es bienvenido en este jardín conceptual, donde el día que termina no le pide cuentas de lo que logró o de lo que dejó de hacer. Aquí, bajo el amparo de la noche, todas las exigencias del mundo exterior quedan completamente anuladas. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. La verdadera riqueza de aquel lugar no se contaba en monedas de plata, sino en la calidad de la atención que se prestaban los unos a los otros. Mientras las gotas de agua resbalan perezosamente por las hojas exteriores, el silencio del jardín se llenaba de conversaciones pausadas, risas suaves y silencios compartidos que no resultaban incómodos. Nadie competía por tener la razón ni por sobresalir, pues sabían que la competencia es la raíz de la envidia y la agitación del espíritu. El filósofo enseñaba que al reconocer la humanidad en el otro, sanamos una parte de nuestra propia soledad. Por eso, el ambiente que se respiraba allí era cálido, protector y profundamente tierno, muy similar a la agradable sensación de seguridad que ahora mismo rodea su cama. Al eliminar las jerarquías, Epicuro eliminó el miedo al juicio ajeno, permitiendo que sus amigos descansaran en su propia autenticidad. Cierre los ojos e imagínese caminando por esos senderos de tierra compacta, escuchando el crujido suave de sus propios pasos en perfecta sincronía con el ritmo de su respiración. Sienta la calidez de la hospitalidad de aquellas almas que, al igual que usted esta noche, solo buscaban un poco de claridad en un mundo confuso. Deje que esa hermosa noción de aceptación total penetre en su descanso, recordándole que no necesita demostrarle nada a nadie para ser digno de paz. En este instante, el único deber que le corresponde es permitir que su cuerpo se afloje, que sus músculos se relajen y que su mente se deje llevar por la corriente tranquila de este relato antiguo. La noche es larga, el jardín está en calma y el refugio está completamente asegurado para usted. Capítulo 3. Los campos de Samos y las semillas de la observación. Para comprender la dulzura con la que este sabio miraba el mundo, es necesario viajar con la mente hacia su infancia en la hermosa isla de Samos, un lugar bendecido por la luz del mar y el aroma de los campos de higueras. Allí, desde que era un niño pequeño, aprendió a observar la naturaleza no con el deseo de conquistarla o de extraer de ella grandes riquezas, sino con la paciencia de quien contempla un milagro cotidiano. Cuentan que se quedaba largas horas mirando cómo las hormigas transportaban sus provisiones antes de las tormentas, o cómo las hojas de los árboles cambiaban de color cuando el otoño anunciaba su llegada. Su padre era un maestro de escuela humilde y su madre ayudaba a los vecinos con pequeños rituales de protección, lo que permitió al joven crecer en un ambiente donde las palabras tenían valor y el misterio de la vida se respetaba. No nació en la opulencia ni rodeado de lujos, y fue precisamente esa falta de bienes materiales lo que agudizó su ingenio y su sensibilidad para descubrir que la belleza de la existencia se esconde en los detalles más pequeños.
Mientras la lluvia de esta noche sigue cayendo con su ritmo acompasado, imagine al joven caminando descalzo por la tierra tibia de Samos, sintiendo la conexión pura con el suelo y aprendiendo la primera gran lección de su vida, que los ciclos del mundo son perfectos y que no hay necesidad de apresurarlos. Aquellos primeros años grabaron en su alma la certeza de que el ser humano sufre principalmente porque olvida mirar lo que ya tiene enfrente, perdiéndose en deseos de cosas que están más allá de su alcance. El murmullo del viento entre las ramas de la isla se convirtió en su primer maestro de filosofía, un susurro constante que le recordaba que la vida, en su esencia más pura, es un regalo que debe ser paladeado con lentitud y gratitud. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Cuando cumplió los 18 años, el joven tuvo que emprender un viaje hacia la gran ciudad de Atenas para cumplir con sus deberes como ciudadano, dejando atrás los paisajes serenos de su infancia. El contraste fue enorme, pues pasó de la paz de los campos a un laberinto de piedra lleno de ruidos, discursos soberbios, ambiciones políticas y personas que corrían de un lado a otro sin saber muy bien hacia dónde se dirigían. Fue en ese periodo de transición donde comenzó a forjarse su pensamiento maduro, al darse cuenta de que la civilización, con todas sus aparentes maravillas, a menudo creaba más prisiones mentales de las que lograba destruir. En lugar de dejarse deslumbrar por los grandes monumentos o las promesas de gloria y poder, él sintió una profunda compasión por los habitantes de la ciudad, quienes vivían atrapados en el miedo a los dioses, el miedo a la muerte y la angustia de no ser lo suficientemente ricos o famosos. Aquella experiencia en la gran urbe, lejos de corromper su espíritu, actuó como el fuego que purifica el oro, convenciéndolo de que era necesario crear un espacio diferente, un hogar espiritual donde las personas pudieran desaprender las falsas necesidades de la sociedad. ¿No le resulta familiar esa sensación de querer desconectar del ruido del mundo y regresar a la sencillez de la naturaleza? Su búsqueda no era una huida cobarde, sino un acto de sabiduría profunda, un retorno a las raíces de lo que verdaderamente importa para el bienestar del alma. Deje que el recuerdo de los campos dorados de Samos llene su mente de una luz suave y tibia, relajando cada uno de sus pensamientos mientras su cuerpo se hunde un poco más en el colchón. La noche avanza con paso lento, el ruido de la ciudad se apaga por completo y el refugio del sabio le da la bienvenida para que pueda descansar sin ninguna preocupación. Capítulo 4. Los años de travesía y la búsqueda de la verdad. Antes de que el jardín fuera una hermosa realidad en el corazón de Atenas, el sabio tuvo que recorrer un largo camino de aprendizaje, descubrimientos y mudanzas por diversas ciudades del mundo antiguo. Tras su estancia en la gran urbe, las circunstancias de la época lo llevaron junto a su familia a la ciudad de Colofón, y más tarde pasó una larga temporada en Mitilene, en la bella isla de Lesbos, y en Lámpsaco. Estos años de travesía no fueron un tiempo perdido, sino el periodo fundamental donde sus ideas se fueron puliendo al calor de la experiencia real y el contacto con diferentes formas de pensar. En cada uno de esos lugares, el filósofo observaba con paciencia el comportamiento de las personas, dándose cuenta de que, sin importar el lugar geográfico o la cultura, el sufrimiento humano siempre brotaba de las mismas fuentes. El miedo al futuro, la codicia insaciable y la dependencia de las opiniones de los demás. En Mitilene, por ejemplo, intentó abrir su primera escuela, pero se topó con la incomprensión de las autoridades locales, quienes veían con recelo a un hombre que enseñaba que la paz del alma es superior a las glorias del Estado. Lejos de desanimarse o llenarse de amargura por este rechazo, el sabio recogió sus pertenencias con total tranquilidad y se trasladó a Lámpsaco, donde su mensaje encontró un terreno mucho más fértil. Allí, rodeado de discípulos leales que se convirtieron en sus amigos más cercanos para toda la vida, comenzó a dar forma definitiva a su comunidad espiritual. Comprendió que la filosofía no debía enseñarse desde una tarima elevada para demostrar superioridad, sino a través del ejemplo diario y la convivencia armónica. Mientras la noche avanza y el sonido de la lluvia le recuerda la bendición de estar resguardado bajo techo, imagine esas reuniones nocturnas en Lámpsaco, donde el grupo compartía reflexiones al calor de una pequeña lámpara de aceite. Aquellos años de movimiento le enseñaron que el verdadero hogar no depende de las paredes de una casa, sino de la paz que uno lleva dentro del pecho y de la calidad de los lazos afectivos que establece con quienes le rodean. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Fue precisamente en Lámpsaco donde nació el núcleo de lo que más tarde sería su famoso jardín ateniense,
pues allí descubrió que la amistad es el bien más grande que la sabiduría puede proporcionar para la felicidad de toda la vida. Los amigos que conoció en ese periodo no eran simples conocidos de negocios o aliados políticos, sino compañeros de viaje del alma que compartían su misma búsqueda de ligereza y serenidad. Juntos aprendieron a vivir con lo mínimo, descubriendo que cuando se elimina el deseo de competir o de acumular honores, el tiempo se estira y la mente se aclara como el agua de un manantial de montaña. El sabio se dio cuenta de que el mundo exterior siempre estaría lleno de conflictos, guerras y tensiones políticas, pero que era totalmente posible crear un espacio protegido, un micromundo de paz en medio de la tormenta general. Esta certeza le dio la fuerza interior necesaria para regresar finalmente a Atenas, no como un joven estudiante en busca de reconocimiento, sino como un maestro maduro que traía consigo una medicina probada para los dolores del espíritu. Su travesía nos enseña que los cambios de rumbo y los momentos de incertidumbre en la vida a menudo son necesarios para ayudarnos a encontrar nuestro verdadero propósito. Deje que esa misma sensación de haber encontrado un refugio seguro después de un largo viaje inunde su cuerpo en este momento, permitiendo que cada fibra de su ser se relaje por completo. Ya no hay necesidad de buscar nada fuera, no hay caminos que recorrer esta noche, el viaje ha terminado por hoy y usted está a salvo en su propio hogar. Capítulo 5. El regreso definitivo y la fundación del refugio. Cuando el sabio regresó por fin a la gran ciudad de Atenas, habiendo cumplido ya los 36 años de edad, no buscó un lugar en el centro del bullicio público ni cerca de los grandes tribunales donde se debatía el destino de las leyes y los negocios. Con los pocos ahorros que él y sus amigos habían reunido pacientemente durante sus años de travesía, compró una modesta propiedad a las afueras de la ciudad, un terreno con una casa sencilla y un terreno amplio que pronto todos conocerían simplemente como el jardín. Este lugar se encontraba estratégicamente ubicado entre las murallas de la gran urbe y el puerto, un espacio de transición donde la naturaleza aún ganaba la partida al asfalto primitivo y al mármol de los monumentos. La elección de este sitio no fue un hecho casual, sino un acto de profunda sabiduría constructiva, pues permitía a la comunidad estar lo suficientemente cerca de la civilización para subsistir, pero lo suficientemente lejos como el ruido de las ambiciones políticas no contaminara la paz de sus estancias. Al cruzar la puerta de entrada, colgaron una inscripción que daba la bienvenida a los viajeros cansados del mundo, un texto que recordaba que en ese hogar el mayor bien era el placer de la tranquilidad y la hospitalidad más sincera. El jardín no se construyó con grandes lujos ni fuentes de agua traídas de tierras lejanas, sino con senderos de tierra, árboles frutales, hortalizas que ellos mismos cultivaban y pequeños rincones de sombra donde sentarse a conversar al fresco de la tarde. Mientras la suave lluvia de esta noche continúa acariciando el tejado de su hogar, intente visualizar el verde intenso de las hojas de parra y el aroma a tierra mojada que desprendía aquel rincón bendecido por la calma. El filósofo había logrado transformar un pedazo de tierra común en un santuario viviente de la serenidad, demostrando que el entorno ideal no se compra con oro, sino que se modela con la intención clara de vivir con respeto, paciencia y amor por la existencia. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. La apertura del jardín marcó el inicio de una era completamente nueva para todos aquellos que se sentían desamparados o abrumados por las crisis constantes de las ciudades-estado griegas. Las personas acudían allí no para escuchar discursos complejos que requerían años de estudio abstracto, sino para aprender el arte práctico de no sufrir innecesariamente en el día a día. El sabio los recibía a todos con una sonrisa mansa y un vaso de agua pura, invitándolos a dejar sus preocupaciones materiales en la entrada, tal como usted deja atrás los asuntos pendientes de su jornada al recostarse en su cama. En el jardín, los días transcurrían con un ritmo natural, marcado por la salida y la puesta del sol, las labores suaves del campo y las lecturas compartidas a la sombra de los olivos antiguos. No había un horario rígido ni obligaciones impuestas por la fuerza, pues la disciplina de la comunidad nacía del deseo voluntario de cada miembro de cuidar su propia mente y la de sus compañeros. Con la fundación de este espacio, el filósofo demostró que la verdadera felicidad colectiva no se consigue mediante leyes estrictas o conquistas militares, sino mediante la creación de pequeños núcleos de apoyo mutuo basados en el afecto sincero y la moderación. Deje que la maravillosa energía de ese jardín histórico envuelva su habitación en este momento, transformando su cama en un espacio de paz inviolable donde el estrés no puede entrar. Sienta cómo la pesadez abandona sus hombros mientras se imagina sentado bajo el porche de la casa de Epicuro,
contemplando cómo la noche cae suavemente sobre los campos y sabiendo que, por muy grande que sea la tormenta afuera, usted ha encontrado un lugar donde su alma puede estar completamente a salvo. Capítulo 6. La naturaleza del verdadero placer y la ausencia de dolor. Para adentrarnos en el corazón mismo de la sabiduría del jardín, es necesario comprender qué significaba realmente la palabra placer para este maestro de la serenidad. En el bullicio del mundo exterior, la gente solía correr detrás de sensaciones intensas, banquetes exóticos y lujos deslumbrantes, creyendo que la felicidad era una acumulación interminable de estímulos agradables. El sabio, mirándolos con una mezcla de compasión y ternura, explicaba que esa búsqueda es como intentar llenar un saco roto, pues cuanto más se tiene, más se desea, y la mente nunca encuentra un puerto seguro donde descansar. Para él, el placer más elevado y auténtico no era una presencia de fuegos artificiales en el cuerpo, sino algo mucho más sutil, limpio y duradero. La ausencia de dolor en el cuerpo físico y la ausencia de turbación en el alma. A este estado de quietud perfecta y equilibrio interior lo llamaba ataraxia, que no es otra cosa que la paz mental que queda cuando logramos apagar los fuegos del miedo, la envidia y la ambición desmedida. Mientras la noche avanza y la lluvia constante de afuera arrulla sus pensamientos, intente sentir la belleza de esta idea en su propia piel. El placer no es hacer algo extraordinario, el placer es este preciso instante en el que usted no sufre, en el que el cuerpo reposa sin tensiones y la mente se permite el lujo de no planificar el mañana. La felicidad epicúrea es, en realidad, una resta inteligente. Menos miedos, menos deseos artificiales, menos prisa. Al quitar todo lo que nos pesa, lo que queda de forma natural es la alegría pura de existir. ¿No es acaso un alivio profundo descubrir que la paz ya está en nosotros y que solo necesitamos quitar el velo de la agitación para disfrutar de ella? Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El filósofo clasificaba los deseos humanos con la precisión de un médico del espíritu, dividiéndolos en 3 grupos muy claros para ayudarnos a caminar más ligeros. En el primer grupo colocaba los deseos que son naturales y necesarios, aquellos que resultan indispensables para la vida y el bienestar, como tener un alimento sencillo para calmar el hambre, agua fresca para la sed, un techo que nos proteja del frío de la noche y la compañía de buenos amigos. Estos deseos tienen un límite natural muy fácil de alcanzar, pues una vez que el cuerpo está saciado y protegido, el dolor desaparece y el alma entra en un estado de gratitud. En el segundo grupo situaba los deseos que son naturales pero no necesarios, como buscar una comida sumamente refinada, un vino de una cosecha extraña o una vestimenta de hilos costosos. Estos elementos pueden añadir una variación agradable a la vida, pero no son esenciales, y el alma no sufre si no los tiene. Por último, en el tercer grupo se encontraban los deseos que no son ni naturales ni necesarios, nacidos enteramente de las opiniones vanas del mundo, como el ansia de acumular estatuas de mármol, conseguir títulos honoríficos, tener fama pública o poseer riquezas infinitas. El sabio advertía que este último grupo es el más peligroso, porque no tiene fin, carece de límites naturales y es la causa principal de la ansiedad que desvela a los seres humanos. Al comprender esta hermosa lección mientras descansa en la seguridad de su habitación, usted puede permitirse el lujo de soltar todas las exigencias del tercer grupo. No necesita ser perfecto, no necesita acumular más glorias ni impresionar a nadie para disfrutar del jardín de la vida, solo necesita lo que ya tiene en este instante. Aire para respirar, un lecho cálido y la maravillosa capacidad de dejar ir el mundo exterior. Deje que esta verdad tan simple y profunda actúe como un bálsamo sobre su frente, calmando el latido de su corazón y permitiendo que su mente se deslice suavemente hacia un territorio de paz absoluta y descanso reparador. Capítulo 7. Las 4 medicinas del alma para disolver el temor. En el silencio protector del jardín, el maestro ofrecía a sus discípulos un remedio espiritual muy sencillo de recordar, una fórmula de 4 líneas condensadas que la historia conoció más tarde como el tetrafármaco, o las 4 medicinas del alma. Este bálsamo filosófico estaba diseñado expresamente para arrancar de raíz los 4 grandes temores que impiden al ser humano dormir con el corazón liviano y la mente despejada. El primer remedio nos recuerda que no debemos temer a los dioses, pues si los seres divinos existen y gozan de una perfección absoluta, viven en un estado de eterna paz, felicidad y desapego, por lo que no pasan su tiempo vigilando nuestros errores ni enviando castigos airados a la tierra.
El segundo remedio, quizás el más hermoso y reconfortante para la noche, nos enseña a perder el miedo a la muerte a través de una lógica tan limpia como el agua pura. El sabio explicaba que la muerte no es nada para nosotros, porque mientras nosotros existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte llega, nosotros ya no existimos para sufrirla. No hay dolor en la ausencia de sensación, del mismo modo que no sufríamos antes de nacer. El tercer remedio nos asegura que el bien y las cosas verdaderamente necesarias para ser feliz son extraordinariamente fáciles de conseguir, pues la naturaleza solo nos pide alimento sencillo, abrigo y afecto. Y el cuarto remedio nos consuela recordándonos que el dolor y el sufrimiento físico son fáciles de soportar, ya que si el dolor es intensamente agudo, suele durar muy poco tiempo antes de desaparecer, y si el dolor es crónico y duradero, el cuerpo genera momentos de adaptación y treguas dulces donde la mente puede encontrar alivio y belleza. Mientras la lluvia exterior golpea suavemente su ventana rítmica, deje que estas 4 verdades antiguas actúen como un escudo protector alrededor de su lecho, desarmando cualquier pensamiento de angustia que pretenda desvelarle. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Visualice por un instante al maestro sentado bajo la galería de madera del jardín, escribiendo estas palabras con un estilete sobre una pequeña tablilla de cera, con la única intención de que sus amigos no pasaran la noche en vela devorados por la incertidumbre del mañana. Estas 4 medicinas no requerían que el alumno realizara grandes sacrificios, ni que pagara costosas sumas de dinero, ni que se sometiera a rituales complejos en templos oscuros, eran simplemente verdades lógicas que se entregaban con la calidez de un abrazo sincero. ¿No siente cómo, al retirar el peso del miedo al castigo y el temor al fin de la vida, el pecho se vuelve mucho más ligero y la respiración recupera su ritmo natural? El filósofo entendía que la mente humana es como un lienzo que a menudo pintamos con monstruos imaginarios nacidos de la ignorancia y la superstición, pero que basta la luz suave de la razón compartida para que esos fantasmas se disuelvan por completo. Al aplicar este remedio en su propio descanso actual, usted comprende que el universo no está confabulado en su contra, que el futuro no guarda castigos secretos y que usted posee la fuerza interior necesaria para transitar cualquier tormenta con dignidad y calma. Sienta el alivio dulce de saber que no hay deudas espirituales que pagar esta noche, ni juicios pendientes esperándole al amanecer. El jardín de la existencia le permite, simplemente, ser, respirar y descansar bajo el amparo de la noche, confiando en que la misma naturaleza que cuida del crecimiento de las plantas cuidará también de su espíritu mientras se entrega a un sueño profundo y reparador. Capítulo 8. El don de la amistad y los hilos invisibles del afecto. Para el sabio del jardín, la amistad no era un simple pasatiempo ni un intercambio de favores de conveniencia mutua, sino el ingrediente más hermoso, sólido y sagrado que la sabiduría puede cultivar para asegurar la felicidad de toda la vida. En un mundo exterior donde los hombres se vinculaban por alianzas políticas, intereses comerciales o la búsqueda de influencia social, el jardín proponía algo completamente revolucionario. La creación de un tejido de afecto puro, basado en la confianza mutua y el cuidado recíproco. Él solía explicar que, si bien la búsqueda de la paz mental comienza como una tarea individual, es imposible mantenerla a lo largo del tiempo si nos rodeamos de un entorno hostil, competitivo o indiferente a nuestros dolores. La amistad en el jardín era como una techumbre sólida que protegía a la comunidad de los vientos helados de la sospecha y la traición. Imagine por un momento el alivio que sentían aquellos caminantes antiguos cuando, tras pasar el día soportando las intrigas de la ciudad, cruzaban el umbral de piedra y eran recibidos por miradas que no esperaban nada de ellos, salvo su sola presencia y su bienestar. Los amigos no se juzgaban por sus errores pasados ni por sus carencias materiales, se cuidaban con la delicadeza con la que un jardinero cuida de un brote tierno tras una noche de tormenta. Mientras la lluvia de esta noche sigue cayendo con su compás pacífico sobre el mundo exterior, sienta la calidez de formar parte de este lazo humano universal. Saber que en algún lugar del mundo hay almas que comparten su misma búsqueda de paz es un bálsamo que sosiega el corazón más cansado. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El filósofo afirmaba que no es tanto la ayuda material de nuestros amigos lo que nos da seguridad en la vida, sino la certeza tranquila de que contaremos con esa ayuda si alguna vez llegamos a necesitarla. Esa seguridad psicológica actúa como un colchón invisible que elimina la ansiedad ante las desgracias del futuro, permitiéndonos vivir el presente con una ligereza inquebrantable. En el jardín,
La convivencia diaria estaba tejida con pequeños gestos de ternura colectiva. Compartir una hogaza de pan de cebada, ayudarse mutuamente en la recolección de las hortalizas o sentarse en silencio a contemplar las estrellas cuando el calor del verano daba tregua. No hacían falta grandes discursos ni juramentos solemnes, pues la verdadera lealtad se demostraba en la constancia de estar presentes, en la capacidad de escuchar sin prisa y en el respeto absoluto hacia los silencios del otro. Al descansar bajo el amparo de esta noche serena, deje que la hermosa noción de la amistad universal disuelva cualquier sentimiento de aislamiento o soledad que pueda habitar en su mente. Piense en el afecto como una energía suave y protectora que viaja a través del tiempo y el espacio, recordándole que su existencia es valiosa y que no está solo en este viaje hacia la calma. Permítase el lujo de soltar los escudos y las defensas que el día le obligó a sostener frente a los extraños aquí, en el jardín de su propio descanso, está rodeado de intenciones amables y pensamientos de paz. Deje que su respiración se vuelva aún más blanda y profunda, mecida por el eco de esas almas antiguas que descubrieron que el mayor tesoro de la tierra se esconde, simplemente, en la mirada limpia de un amigo verdadero. Capítulo 9. La riqueza de la autosuficiencia y la libertad del espíritu. Ligada de forma indisoluble a la moderación de los deseos, el maestro enseñaba una virtud que consideraba el pilar fundamental de la libertad humana y a la que llamaba autarquía, que significa la capacidad de ser autosuficiente y encontrar la fuente de la dicha dentro de uno mismo. En la gran ciudad, las personas vivían encadenadas a la opinión de los mercados, al vaivén de las herencias y a la necesidad de mantener un ejército de sirvientes para sentirse seguras y respetadas por sus vecinos. El sabio, observando aquel espectáculo de dependencia absoluta, recordaba a sus alumnos que quien no se conforma con poco, nunca se conformará con nada, porque la necesidad de cosas artificiales crece como una hiedra que termina por ahogar el árbol que la sostiene. Él solía decir con una sonrisa mansa que la mayor riqueza no consiste en multiplicar los bienes materiales, sino en disminuir la codicia del alma. Ser autosuficiente no significaba aislarse del mundo de forma huraña ni rechazar los regalos hermosos de la vida cuando estos llegaban por azar, sino entrenar el espíritu para ser feliz con lo más simple, de modo que los cambios de la fortuna nunca pudieran arrebatarnos la paz mental. Mientras la lluvia nocturna sigue tejiendo su melodía protectora allá afuera, intente saborear la inmensa libertad que encierra esta enseñanza. En este preciso instante, al estar acostado en la penumbra de su habitación, usted está ejerciendo un acto puro de autosuficiencia, ya que no necesita de lujos extraños, ni del aplauso de la multitud, ni de grandes banquetes para experimentar el placer bendito del descanso. La noche le ofrece todo lo que requiere para estar en perfecta armonía con el universo. El silencio, la tibieza de su lecho y el aire pausado que entra y sale de sus pulmones. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El filósofo demostraba esta doctrina con su propio ejemplo diario, pues se sentía el hombre más afortunado del mundo cuando podía disfrutar de una taza de agua limpia, un trozo de queso de cabra blando y la conversación sincera de sus amigos bajo el porche del jardín. De esa manera, el invierno podía llegar con sus fríos intensos o los precios de los mercados podían subir hasta las nubes, pero la paz de su hogar permanecía inalterable porque sus verdaderos tesoros no dependían de factores externos. Al no desear el lujo, tampoco temía perderlo, y al no buscar el poder sobre los demás, se liberaba por completo del miedo a los enemigos y a las envidias políticas que destruían la vida de los nobles atenienses. La autosuficiencia nos devuelve el control sobre nuestro propio destino y transforma nuestra mente en una fortaleza inexpugnable donde la ansiedad del mañana simplemente no tiene cabida. Sienta cómo esta hermosa certeza alivia el peso de sus pensamientos en este momento, recordándole que su valor real no se mide por lo que posee ni por los títulos que el mundo le ha otorgado, sino por su capacidad de habitar el momento presente con el corazón limpio y sereno. Permítase desatar los nudos de todas las dependencias artificiales que acumuló durante las horas de vigilia y sienta el orgullo dulce de saber que usted contiene en su propio interior todo lo necesario para estar a salvo, tranquilo y en paz completa con el fluir de la existencia. Capítulo 10. El arte de desarmar la prisa y habitar el eterno presente. Una de las mayores trampas que el sabio identificaba en la mente de los seres humanos era la tendencia constante a vivir en un tiempo que no existe, perdiéndose los mejores momentos de la vida por culpa de la prisa y la anticipación.
La gente de la gran ciudad corría de un lado a otro con el pensamiento puesto en el mes siguiente, en el año venidero o en los logros que cosecharían al final de sus carreras, olvidando por completo saborear el dulzor del higo que tenían en la boca o la calidez del sol que acariciaba sus hombros en ese preciso instante. El maestro explicaba en su jardín que el tiempo presente es el único territorio real donde nos es dado experimentar el placer del descanso y la paz mental, pues el pasado ya se ha disuelto como el humo de una hoguera y el futuro es solo una sombra difusa que aún no ha nacido. Mientras el compás suave y predecible de la lluvia de esta noche sigue arrullando el espacio que le rodea, intente darse cuenta de cómo la prisa se vuelve completamente absurda bajo el cobijo de la penumbra. ¿Para qué preocuparse por las tareas de las próximas jornadas si este momento ha sido creado únicamente para que su cuerpo recupere sus fuerzas en absoluta libertad? El filósofo invitaba a sus amigos a desarmar el reloj de las ambiciones y a adoptar el ritmo pausado de la propia naturaleza, que jamás se apresura y, sin embargo, todo lo realiza con una perfección asombrosa. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Imaginemos al sabio contemplando un caracol que avanza lentamente por la superficie húmeda de una piedra del camino tras un aguacero de primavera. Para el ojo acelerado de un comerciante, ese movimiento lento sería una pérdida de tiempo, pero para el filósofo representaba una cátedra viviente de lo que significa habitar el espacio con total presencia y dignidad. Cada paso que damos en la vida, cada respiración que llena el pecho en este lecho cálido, contiene la plenitud de la existencia entera si aprendemos a no exigirle nada más al destino. En el jardín no se permitía que las conversaciones giraran en torno a las urgencias artificiales creadas por la política o los negocios, porque sabían que la agitación es una enfermedad contagiosa que carcome la alegría de vivir. Al aplicar esta lección fundamental a su descanso de esta noche, usted puede otorgarse el permiso sagrado de detener por completo su marcha mental. Ya no hay metas que alcanzar antes del amanecer, no hay problemas que resolver en la oscuridad de la habitación y no hay deudas con el mañana que deba saldar en este instante. Su único deber real con la sabiduría antigua es dejarse mecer por el murmullo dulce de las palabras, sintiendo como el presente se estira, se vuelve blando y le acoge como un océano de tranquilidad sin orillas. Respire sin prisa, sienta el peso bendito de sus párpados y confíe en que el mundo puede seguir girando perfectamente por sí mismo mientras usted se entrega al placer puro de no hacer nada. Capítulo 11. La superación de la tormenta y el refugio en la memoria. En las conversaciones más íntimas que tenían lugar en el jardín cuando la noche cerraba las flores y el frío invitaba a arrimarse al fuego, el maestro abordaba un tema que a todos nos preocupa en algún momento de la existencia. Cómo mantener la paz mental cuando las dificultades reales, la enfermedad o los dolores del cuerpo físico llaman a nuestra puerta. El sabio, que a lo largo de su propia vida padeció problemas de salud muy intensos y dolores corporales constantes, no ofrecía una filosofía de falsas promesas ni teorías abstractas que no se pudieran aplicar en medio del sufrimiento. Su consejo era de una belleza y una ternura desgarradoras. Nos enseñaba que el ser humano posee una capacidad maravillosa y única para refugiarse en el santuario de su propia memoria y en el agradecimiento por los momentos hermosos del pasado. Él explicaba que, del mismo modo que podemos entornar las ventanas de una casa para protegernos del viento helado de una noche de invierno, también podemos cerrar los ojos ante el dolor presente y evocar con total nitidez el recuerdo de una tarde feliz compartida con los amigos, la dulzura de una conversación antigua o el aroma del campo tras la lluvia de la primavera. Mientras el sonido constante y rítmico del agua sobre los cristales le abraza en la penumbra de su habitación, intente reconocer esa fortaleza oculta que habita dentro de usted. Las tormentas de la vida, ya sean físicas o del corazón, son como nubes pasajeras que oscurecen el cielo por un tiempo, pero no tienen el poder de apagar el sol de nuestra esencia si sabemos cómo proteger nuestra paz interior. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El filósofo demostró la verdad de esta enseñanza en sus últimos días de vida, cuando se encontraba muy anciano y debilitado por una enfermedad sumamente dolorosa. En lugar de quejarse, de llenarse de amargura o de permitir que la turbación inundara su espíritu, escribió una carta preciosa a uno de sus discípulos más queridos desde el interior de una bañera con agua tibia que usaba para mitigar sus dolores. En ese texto, que ha llegado hasta nosotros a través de los siglos como un testimonio de luz, el sabio afirmaba que pasaba el día más feliz de su existencia porque, a pesar de que los dolores corporales eran extremos,
El alma se mantenía en perfecta calma gracias al recuerdo constante de las bellas conversaciones que habían compartido juntos en el jardín durante tantos años. ¿No es acaso un testimonio conmovedor del poder de la mente humana sobre la adversidad? Al recordar esta historia en la seguridad y el silencio de su lecho, usted puede aprender a soltar el miedo a los malos momentos del futuro. Si el maestro pudo encontrar la felicidad pura en medio del dolor físico más agudo gracias al amor y a la memoria, usted también cuenta con las herramientas necesarias para transitar cualquier dificultad que el destino le presente. Sienta cómo esta certeza le otorga una seguridad profunda que relaja el pulso de su corazón y afloja la tensión de su frente. No hay tormenta exterior que pueda destruir el jardín que usted ha construido dentro de su propio pecho, y esta noche, ese espacio de paz está completamente abierto para cobijar sus sueños más dulces y reparadores. Capítulo 12. Vivir oculto y la discreción que protege la paz. En la madurez de las enseñanzas del jardín, el sabio repetía a menudo una máxima que condensaba su visión sobre cómo relacionarse con la sociedad para mantener el alma limpia de preocupaciones artificiales, y esa frase era: vive oculto. En un mundo donde la mayoría de los ciudadanos gastaban sus mejores energías intentando destacar en las plazas públicas, ganar elecciones, acumular influencias y grabar sus nombres en estatuas de mármol, el filósofo proponía el camino de la discreción absoluta. Él explicaba que la fama, el poder político y la notoriedad pública son como castillos de arena construidos a la orilla de un mar embravecido, exigen un esfuerzo agotador para levantarse y mantenerlos, y al final, cualquier cambio en el viento de la fortuna los destruye por completo, dejando al ser humano desamparado y lleno de amargura. Vivir oculto no significaba huir del mundo como un ermitaño que odia a sus semejantes, sino elegir una vida retirada, apartada de los focos del teatro social, para poder centrar toda la atención en lo que verdaderamente importa. El cuidado de la salud, el cultivo de la mente y el disfrute de los afectos sinceros. Mientras la noche avanza con su paso silencioso y la lluvia exterior sigue tejiendo una cortina de protección alrededor de su hogar, intente sentir el inmenso alivio que produce esta propuesta de vida. Al elegir la discreción, uno se libera de inmediato del peso de tener que complacer a los extraños, de competir con los vecinos y de vivir bajo la mirada inquisidora de una sociedad que siempre exige más de lo que puede dar. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. El maestro comparaba la vida del hombre público con la de un navío que navega en mitad de un océano proceloso, siempre expuesto a los vientos de las intrigas, las traiciones y las envidias de sus rivales. Por el contrario, la vida en el jardín era como un puerto resguardado, donde las aguas permanecían mansas y transparentes sin importar la magnitud de la tempestad que azotara el mar abierto. Al no participar en las luchas por el poder, los miembros de la comunidad no tenían enemigos, no despertaban celos y podían disfrutar de una libertad de espíritu que los reyes de la tierra jamás lograrían comprar con todo su oro. La verdadera paz mental necesita un espacio de intimidad, un rincón de silencio donde el alma pueda desnudarse de todas sus defensas sin temor a ser juzgada o malinterpretada. Al descansar en la calidez de su propia cama en este instante, usted está experimentando el beneficio supremo de esta vida oculta y protegida. Nadie le observa, nadie evalúa sus acciones, no hay expectativas del mundo exterior que deba cumplir antes de que amanezca el nuevo día. La noche le otorga el derecho sagrado a la invisibilidad perfecta, permitiendo que su identidad se relaje y que su mente se despoje de todas las máscaras que se vio obligada a usar durante la jornada laboral. Deje que la maravillosa sensación de estar completamente a salvo del ruido del mundo penetre en la raíz de su descanso, aflojando sus hombros y sumergiendo sus pensamientos en una quietud mansa que le prepara para el sueño más profundo. Capítulo 13. La disolución de la noche y el retorno a la quietud primera. La noche ha llegado a su punto más alto de madurez y el silencio en el jardín es ahora tan profundo que casi se puede escuchar el latido pausado de la tierra húmeda. Las conversaciones alrededor de la mesa rústica se han ido apagando de forma natural, no porque los amigos ya no tengan nada que decirse, sino porque cuando las almas alcanzan la paz completa, las palabras ya no son necesarias y el silencio se convierte en el lenguaje más hermoso de la confianza. El maestro, con una mirada llena de una ternura infinita, contempla cómo sus compañeros se van retirando uno a uno hacia sus lechos, caminando con pasos tan ligeros que parecen no tocar el suelo, envueltos en la certeza absoluta de que el universo es un lugar seguro.
Mientras la lluvia de afuera continúa con su canto suave, lento y monocorde, sienta como ese mismo silencio sagrado empieza a ocupar cada rincón de su propia habitación. Las enseñanzas del jardín ya no necesitan ser analizadas por su mente, se han transformado en una sensación física de alivio, en un calorcito agradable que le recorre el pecho y le asegura que todo está bien. Su respiración se ha vuelto tan blanda y acompasada como el vaivén de las hojas de los olivos bajo la brisa nocturna, un ritmo perfecto que le conecta con el orden natural de la existencia. Ya no hay pasado que recordar, ya no hay futuro que planificar, solo queda este instante puro, este refugio de sombra y quietud donde el peso del día se ha disuelto por completo. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Cierre los ojos del todo si aún no lo ha hecho y permita que su conciencia se vuelva tan ligera como una pluma que flota en el aire de la noche. Imagine que se queda dormido bajo la protección de los muros de piedra del jardín, sabiendo que al amanecer el sol volverá a salir sin prisa, las hortalizas seguirán creciendo con la ayuda del agua y los amigos estarán allí para recibirle con una sonrisa limpia y un vaso de agua fresca. No hay nada que temer, nada que resolver en las próximas horas. El descanso es su derecho natural y la sabiduría más antigua de la tierra le otorga ahora el permiso para entregarse a él sin reservas. Sienta cómo la pesadez dulce del sueño le va cubriendo las piernas, el torso, los hombros y la frente, borrando la última línea de pensamiento y transformando este relato en un sueño pacífico. Deje que la voz se apague lentamente en su mente, convirtiéndose en un eco lejano, en un susurro hermano que se funde con el sonido de la lluvia constante. El jardín está cerrado, las luces de aceite se han apagado y el alma por fin descansa en una paz inquebrantable, profunda y eterna. Que tenga un descanso bendito, una noche libre de sombras y un viaje sumamente dulce hacia el corazón del sueño más reparador.